horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación de la misma, el amigo salsoso Edgar Valero. En la producción del programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Y al frente de los controles en la cabina aerorradial, el eléctrico Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, a través de nuestro correo electrónico, la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, nos pueden sintonizar a través del enlace Enfoque en los Medios y a través del enlace @Salsa Caribe 102.3fm y @Salsa Caribe 102.3 FM oficial. También pueden en las próximas horas sintonizar nuestro muy esperado podcast a través de nuestro canal personal Enfoque en los Medios TV Web por YouTube y Enfoque en los Medios Podcast a través de la red BK. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma de análisis de conflicto de sexta generación, Enfoque en los Medios, a través de nuestra querida emisora Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Como siempre decimos a nuestra distinguida audiencia, tanto nacional como internacional, que estamos aquí para ayudarlos a interpretar la correcta forma de ver los acontecimientos, sobre todo a través de las redes sociales, que se convierten en las nuevas líneas de batalla, las nuevas líneas de confrontación en esta guerra difusa en que estamos librando en el mundo, en esto que se llama el reacomodo de Tucídides, donde se definen los nuevos factores de poder y los nuevos polos de poder en el mundo. Salimos desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de la patria grande. Abrimos pues nuestro análisis del día de hoy con las informaciones de materia local e internacional. Hoy estamos, como decía nuestro amigo, nuestro gran maestro del periodismo, José Vicente Rangel, estamos buchones de información, sobre todo con este cambio que se está presentando con esta guerra arancelaria que el descocado de la Casa Blanca pues nos quiere lanzar. Vamos a abrir las informaciones de esta manera con referente a las declaraciones que dio el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en el siguiente sentido. El jefe de Estado responde a Marco Rubio: imbécil, a Venezuela no la amenaza nadie. El mandatario nacional también calificó a María Corina Machado como una criminal. Más temprano que tarde, ante la justicia va a responder lo que le ha hecho este pueblo. El presidente Nicolás Maduro rechazó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien acusó de pretender amenazar al pueblo venezolano desde Guyana. Marco Rubio salió amenazando a Venezuela desde Guyana, pero a Venezuela no la amenaza nadie, porque esta es una patria de los libertadores. Esta es la patria de Bolívar. Imbécil, afirmó el primer mandatario nacional este jueves durante una actividad oficial en la parroquia La Dolorita. Asimismo reiteró que Rubio forma parte de la élite corrupta de Miami, muy corruptos, que odian a Venezuela. Él es el padrino de la Sayona. La Sayona no va ni para el baño si no le consulta a Marco Rubio. Expresó respecto a María Corina Machado. Señaló que hay una banda de traidores. Miren lo que le han hecho a los migrantes venezolanos. ¿Quién pidió que persiguieran a los migrantes?
¿Quién pidió y apoyó que los mandaran secuestrados a El Salvador? ¿Quién? Que lo diga el pueblo. La sayona criminal vendepatria. Agregó que a esa criminal, más temprano que tarde, ante la justicia, va a responder lo que le ha hecho este pueblo, porque este pueblo, si algo tiene, es que cuando lo amenazan, cuando lo golpean, se vuelve más rebelde. Somos más rebeldes, más altivos, más luchadores. Por otra parte, también señaló el primer mandatario, Venezuela no es colonia de nadie. El tiempo de las órdenes en inglés se acabó. Somos libres. El pueblo así lo decidió y ha querido tener relaciones civilizadas y de respeto. Nunca podrán con nosotros. Hemos parido un pensamiento económico para la construcción de un modelo autónomo y soberano y autosostenible. Ajustados a ese nuevo método, el Consejo Nacional de Economía ha sido instalado de forma permanente. Más adelante, y en otro orden de ideas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, señaló: el binomio de la serial loca y desquiciada en su modalidad guerra económica contra el pueblo venezolano. El país entero juzgará cada palabra de María Elvira Salazar y La Machado, unidas en el odio contra nuestro pueblo, verdaderas criminales contra los derechos humanos de un país entero. Venezuela las ha derrotado y las seguirá haciendo. Tendrán que tragarse sus palabras. Venezuela seguirá su camino de dignidad y de gloria. Para que ella nos diga lo que ella considera que hay que hacer. Yo voy a hacer lo que María Corina me diga, sea lo que sea. Ella me dijo, esa es la verdad. Si mañana ella considera que, yo no sé, hay que hacer otra cosa, yo voy a hacer lo que ella me diga, porque ella es la que está dentro y ella es la que sabe y ella es la líder de la oposición. Hasta ahora nos está diciendo de lo que acabo de decir, que no puede haber dinero americano. Pues que no puede haber dinero ni americano, ni de Repsol, ni de los italianos, ni de nadie que esté sacando de PDVSA y vendiendo en el mercado internacional y entonces después dándole una tajada a Maduro. Es que no se puede. Claro que no. Que es lo que Chevron no puede hacer. Y por eso ese ha sido. Ustedes no saben todo el capital político que hemos puesto para eso. Gracias. No, eso ya está, porque ahora se van a ir, ahora pidieron 60 días, pero bueno, ahí está. Ahora, la parte migratoria es la otra pelea que hay que tirar, que es la que estamos mirando a ver cómo hacemos, y esa es durísima también. Nosotros somos sus aliados porque ustedes son nuestros constituyentes. Para cerrar esta fase inicial de nuestro programa, vamos a leer nuestras líneas editoriales que siempre escribimos humildemente para que nuestra distinguida audiencia pues la juzgue y se orienten a través de ella o tengan una expresión crítica dependiendo de la posición de cada cual. Y se llama así: estalló la bomba atómica de la locura. Pareciera que efectivamente se ha desatado una especie de desquiciada desesperación en los predios de la Casa Blanca en Washington. El loco de capirote que por desgracia el pueblo de los Estados Unidos eligió en mala hora para gobernar la nación del norte se ha lanzado en una especie de inédita guerra económica que a todas luces no puede ganar. Decretar una guerra arancelaria a prácticamente todo el mundo resulta una medida que manifiesta desesperación frente a una realidad inexorable. Estados Unidos ha dejado de ser para siempre la primera potencia industrial, económica, financiera y tecnológica. Es una sociedad agotada moralmente, decadente, que ha perdido su norte como nación que alguna vez fue, sí, ciertamente, faro de inspiración a los demás pueblos del mundo. Ha dejado de ser ejemplo de libertad y democracia y se dirige irremediablemente hacia el foso del totalitarismo fascista. El Estado profundo pareciera haber llegado a una conclusión que solo mediante el establecimiento de un Estado totalitario, sin ningún tipo de control legal, es la fórmula para mantener su hegemonía genocida. A su vez, pareciera que es necesario llevar al poder a personajes desquiciados, mentalmente perturbados, para que sean los títeres que ejecuten sus nefastos planes. Así surgen los Trumps, los Mileis, los Zelensky, los Bukele y la Sayona, entre otros. El entendido que solo estos seres abyectos son los únicos capaces de ser los ejecutantes de sus dantescos planes. Los dioses ciegan a quienes quieren perder, decían los pensadores griegos de la antigüedad. Pero lo sustantivo de esta nueva etapa de incertidumbre que se avecina para el mundo es la disyuntiva de cómo vamos a confrontar y derrotar esta nueva ofensiva fascista totalitaria del neoliberalismo globalizado, porque sigue siendo neoliberalismo.
o también, como lo hemos conocido, capitalismo salvaje, como mejor les guste llamarlo. Desde nuestra modesta perspectiva polemológica, sabemos que las supuestas diferencias entre Trump y los europeos son más de forma que de fondo. Todos ellos quieren reconquistar sus antiguas colonias y espacios vitales para apoderarse de sus recursos. Tienen claro el propósito de acabar con los estados nacionales, como el nuestro, soberanos que se opongan a sus designios, y para ello están desmantelando todo el estamento legal que desde los acuerdos de Bretton Woods de 1944 habían, mal que bien, regido el mundo hasta el momento actual. Nos corresponde a los pueblos libres del mundo hacer causa común en alianza estratégica que, como los BRICS, se han venido conformando desde hace algún tiempo. Se deben crear con urgencia nuevas estructuras económicas financieras que permitan que nos libremos del criminal yugo del dólar que el imperialismo usa como arma de guerra difusa contra nuestras naciones. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha denunciado con diáfana conciencia sobre la destrucción de la Organización de Comercio Mundial y sus mecanismos regulatorios para el intercambio de bienes y servicios entre las naciones. Este escenario es de suma gravedad, ya que pudiera llevarnos a una conflagración de orden global. Insistimos que es urgente que los países que conforman los bloques emergentes tomen las acciones pertinentes para contrarrestar los efectos perniciosos de este nuevo tipo de conflicto con que el desquiciado cabeza de estropajo gringo amenaza al mundo. En lo que a nosotros los venezolanos respecta, debemos entender ahora más que nunca que es necesario tomar conciencia de las amenazas y peligros a los que estamos expuestos en esta confrontación global y trabajar unidos por encima de cualquier diferencia ideológica para hacernos más productivos. Desarrollar nuestras propias soluciones en materia de producción agrícola, energética, industrial y tecnológica. Hemos logrado estabilizar y hacer crecer la economía a pesar de la guerra económica y las sanciones y agresiones coercitivas. No hay ninguna razón para que no podamos seguir avanzando en esa dirección teniendo clara conciencia de los objetivos a alcanzar. Debemos derrotar esta nueva ofensiva criminal del tren de los vendepatrias. El presidente Maduro ha hecho suya una frase del prócer sureño José Gervasio Artigas. No debemos esperar nada sino de nosotros mismos. Y ciertamente es de nosotros los venezolanos, trabajando en unión patriótica, la tarea de avanzar en crecimiento, impulsando los 13 motores productivos, como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Porque hemos estado venciendo y venceremos. Con esto damos final a la primera parte de nuestro programa. A última hora recibimos en nuestra sala de redacción una grave denuncia hecha por nuestra vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez, sobre una operación de bandera falsa que el gobierno criminal de los Estados Unidos de Norteamérica y sus lacayos de la República Cooperativa de Guyana piensa lanzar en las próximas horas contra una plataforma de la ExxonMobil en las aguas por delimitar al norte de nuestra Guayana Esequiba. Por la gravedad de la misma, consideramos oportuno incluirla en nuestra emisión del día de hoy. Ustedes saben que el 18 de febrero de este año, Fuerza de Seguridad de Guyana, país que hoy pretende robarse el territorio de la Guayana Esequiba, de nuestro Esequibo, montaron una operación de falsa bandera para culpar al gobierno venezolano. Hoy queremos denunciar que están preparando otra operación de falsa bandera. Ellos tienen pensado y planificado atacar esta plataforma de la ExxonMobil para justificar algún tipo de represalia y de acción contra Venezuela. Y lo piensan hacer con un mercenario estadounidense llamado Eric Prince. Desde aquí lo denunciamos. Todavía estamos esperando la respuesta de la ExxonMobil, porque nosotros mostramos, ustedes saben, y se acuerdan, un documento donde mostrábamos que la ExxonMobil, junto a la Machado, le pidieron a Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos que le quitara la licencia a Chevron, que tiene más de 100 años operando en Venezuela. Y se quedaron calladitos. ¿Qué dicen aquí? El que calla otorga. Se quedaron calladitos. Y hoy, sorpresa, llegan a nuestras
manos nuevas evidencias de esta operación, de la ExxonMobil, de Eric King, de la Machado y de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Y nosotros los venezolanos y la venezolana, con profundo orgullo, con profundo honor histórico, defendiendo nuestro Esequibo, somos los únicos legítimos dueños de ese territorio. Lo demás es invento para robarse las riquezas, el petróleo, el gas, el oro, los metales que están en el Esequibo. Como dirían por allí, puro cuento. Esa controversia territorial no existe, es un invento. Ese territorio lo heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar y lo vamos a defender. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Fíjate, nuestra economía y la economía del mundo está sometida a una guerra. Y yo le puedo decir al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo, así como nos preparamos para la pandemia y superamos todas las dificultades de la pandemia, y Venezuela fue el primer país que puso el tapabocas, primer país que llegó con los antivirales, primer país del mundo que puso la cuarentena voluntaria, primer país que puso la vacuna al 100%. Venezuela va a ser el primer país del mundo que va a superar los aranceles y la guerra comercial que ha declarado Trump contra el mundo. Venezuela va a ser ejemplo, y las perturbaciones que creen las enfrentaremos, las derrotaremos otra vez y seguiremos adelante con la prosperidad. Y aquí hay un ejemplo, dame un abrazo, chicas. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, luego escuchar nuestros audios a través de nuestro canal particular en Telegram, Enfoque en los Medios TV Web, y luego ver en las próximas horas nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web a través de nuestro canal en YouTube Enfoque en los Medios TV Web, es decir, con el mismo nombre del programa. También en las próximas emisiones, los próximos jueves, recuerden que nuestro programa es todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Caracas. Para aquellos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, a cualquier hora y día de la semana, bueno, lo pueden ver a través de, como dije, de nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web. Les anunciamos que también tendremos alguna emisión en vivo durante el proceso de elaboración de este programa. Estamos haciendo ya los ajustes tecnológicos para dar ese paso. Bueno, el primer segmento de comentario que quiero tener con mis oyentes es esta gira que Marco Rubio, siempre me confundo un poco con el nombre de él, pues realizó la semana pasada por el Caribe. En aquel momento, ese día estábamos realizando el programa, no tuvimos tiempo de hacer un análisis de esa visita. Estaba invitada en el programa nuestra amiga, distinguida amiga Elizabeth Pereira, con quien, bueno, tuvimos un excelente programa que ahorita está marcando pauta en las redes, tiene el número de visita más alto de todos los programas que hemos hecho últimamente. Y bueno, no tuvimos tiempo de analizar el alcance de esta visita por el Caribe, que obviamente persigue unos objetivos muy concretos, como es atacar la revolución bolivariana, respaldar las pretensiones de Guyana y del ExxonMobil sobre nuestro estado Esequibo, amedrentar a quienes no somos amedrentables, como es el pueblo venezolano, con un conflicto bélico si continuamos con nuestra reclamación legítima sobre los 159,000 kilómetros cuadrados de nuestro estado Esequibo, y vamos a continuar en esa reclamación porque no reconocemos la Corte Internacional de Justicia para resolver ese caso. Venezuela no pidió ir a la Corte, por tanto no reconoce la autoridad de la Corte en estos casos, así que no nos dejamos amedrentar. Y en eso el presidente Maduro calificó de fracaso la gira de Marco Rubio por el Caribe. Él aseguró el sábado en la reciente gira del secretario de Estado por el Caribe fue un fracaso, y agradeció a los gobiernos de la región por la respuesta contundente a sus declaraciones sobre las misiones médicas cubanas, porque otro de los objetivos que perseguía este cubano resentido de la gusanera mayamera
es bueno, que los países del Caribe den por terminado los acuerdos con Cuba de asistencia sanitaria. La respuesta que le dio el primer ministro de Jamaica fue muy contundente. La ayuda médica cubana es fundamental para mantener la salud de estas islas del Caribe, donde por la misma situación económica, pues muchos médicos migran, atraídos por el modelo capitalista consumista del norte, y bueno, necesitan la ayuda de los médicos cubanos para poder dar salud a estos pueblos, porque estos médicos parece que renunciaron al juramento hipocrático y se convirtieron en el juramento hipócrita de ganar dinero, renunciando a la obligación de darle salud a sus pueblos. Bueno, y la misión médica cubana llena ese vacío, y por tanto le dio en la cara a este mequetrefe mayamero, indicándole que era indispensable la ayuda médica cubana y que no iban a prescindir de ella. Ese es uno de los objetivos en los cuales fracasó en su estúpida gira este representante del cabeza de estropajo que en este momento desgobierna desde la Casa Blanca. Y digo desgobierna con todo el sentido del significado de esas palabras, porque realmente se está abriendo demasiado frente a este señor del Salón Oval sin resolver ninguno. Un buen gobernante, alguien que tenga sentido de estadista, no hace eso. Sabe muy bien que debe abrir solamente aquellos frentes que puede lidiar e ir resolviendo progresivamente. Este señor está abriendo frentes por todos lados. Realmente no le veo futuro como estadista. Parece que no aprendió de sus primeros 4 años de gobierno. Y ahora, bueno, va a esta guerra arancelaria, esta guerra absurda, que la vamos a seguir tratando en próximos segmentos del programa. También el presidente Nicolás Maduro, haciendo un análisis pues, el accionar de este sujeto, señaló que ante la pretensión de manchar el honor y la moral de la medicina cubana en la reciente gira fracasada que tuvo por la región, expresó nuestro presidente, pues lo que habíamos estado señalando, que no logró el objetivo de tratar de hacer que las naciones del Caribe pues prescindieran de la ayuda médica de la hermana nación antillana. Como dijo el presidente, vino por lana y salió trasquilado. Por otro lado, también otro de los objetivos que perseguía esta gira era amedrentar a los países del Caribe para que prescindan de Petrocaribe, se salgan del programa de ayuda energética venezolana Petrocaribe, donde pues nosotros le vendemos petróleo en condiciones de pago favorable a estas naciones. Bueno, también fracasó en eso, porque los países del Caribe no van a prescindir de la ayuda energética venezolana, aún con la amenaza de los supuestos arancel del 25% sobre los productos que importen de esos países, en una acción que pues calificamos como absolutamente descabellada, porque este tipo de guerra, eso lo vamos a tratar, como dije anteriormente, en los próximos negros, solamente conduce a confrontaciones absurdas, a paralización del comercio internacional, a retaliaciones sobre retaliaciones sobre retaliaciones de un país contra otro, y de esa manera el señor Trump, pues no va a lograr recuperar la economía de los Estados Unidos. La economía de Estados Unidos, como dije en mi editorial, está venida a menos porque se agotó. El modelo norteamericano se agotó, y reconstruir un proceso industrial, reconstruir una planta industrial, una plataforma de producción industrial, no se logra simplemente a fuerza de ponerle aranceles a los productos que se importan de otros países. Es una medida muy superficial que no soluciona el problema de fondo, que es la falta de capacidad productiva que en estos momentos tiene el gobierno, o mejor dicho, la nación norteamericana, el pueblo norteamericano, que por algún motivo después ha perdido la capacidad productiva. Ellos mismos durante mucho tiempo se dedicaron a desindustrializarse, dándole énfasis a las plataformas de especulación financiera en Wall Street y abandonando la producción de bienes y servicios, que es lo que realmente da riqueza a las naciones. Bueno, están pagando las consecuencias de eso. Y a fuerza de aranceles, a fuerza de agredir a otras naciones, a fuerza de tratar de imponer una hegemonía que ya Estados Unidos no está en condiciones de imponer, no va a lograr salir del agujero económico en que se encuentra la nación norteamericana. Bueno, agotamos ya el tiempo de este segmento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. El presidente Donald Trump dice que él tomó un conjunto de medidas porque Estados Unidos está atacada por el mundo. Que él lo que está haciendo es defender a Estados Unidos. Que el mundo se aprovecha y acosa a Estados Unidos. Y que él tomó un conjunto de medidas de aranceles, de impuestos contra todos los países del mundo para defender a Estados Unidos. Y él ha dicho que es el día de la liberación de Estados Unidos. Yo digo, ¿Estados Unidos tiene que liberarse del mundo? ¿O es el mundo que tiene que liberarse de Estados Unidos? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién se libera de quién? ¿Quién se libera de quién? Es una guerra que desató. Cada país está respondiendo. Y la humanidad entera va a responder. Ayer tuvimos una reunión muy productiva con el equipo económico, viendo cada línea, cada uno de los 13 motores. Pim, pum, pa. Producir, abastecer, exportar, alimentos, medicina, servicios. Todo. Tenemos nuestro propio plan. Afortunadamente no dependemos de nadie en este mundo. Modestamente lo digo porque somos un país humilde. Cualquiera puede subestimarnos. No, ese es un país apenas de 30 millones de habitantes. Pero no se les olvide, ¿quién fundó este país? Nada más y nada menos que el gran Simón Bolívar, libertador de toda la América. No se les olvide quién fue el jefe indio mayor, el gran cacique Guaycaipuro. Y nosotros modestamente hemos venido construyendo un plan propio y salido de todas las coyunturas que nos metieron. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web Urbi Orbi a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, y también a través de nuestro canal particular en YouTube, Enfoque en los Medios TV Web, en nuestro podcast, que estará editado y al aire en las próximas horas. También a través de la plataforma BK, con el mismo nombre, Enfoque en los Medios Podcast. El segundo tema que quiero tocar esta noche es sin duda esta situación bochornosa, totalmente agravada por del trato a nuestros connacionales que han sido trasladados de manera humillante hasta la República del Salvador, quien la desgobierna este señor de Nayib Bukele, que se ha convertido en un carcelero a sueldo, se ha convertido en un empresario de las prisiones. Bueno, esto no es nuevo, porque sabemos que en Estados Unidos desde hace muchos años las prisiones son un negocio privado. Lo manejan grandes corporaciones como Blackhawk y otras empresas, otras corporaciones del grupo Vanguard, etcétera, donde tener presos encarcelados es un negocio que produce mucho dinero. Entonces, como lo declaró el presidente Nicolás Maduro, este hecho de desaparición forzosa, porque se trata legalmente de una desaparición forzosa, porque están encarcelados en un sitio donde no tenemos la identidad, porque se nos han dado unas listas al gobierno nacional de nombres, pero no tenemos ni la ficha policial, ni tenemos ningún expediente que se le haya abierto a ninguno de ellos y no hay comunicación con sus familiares. Entonces, eso califica dentro de la legalidad como una desaparición forzosa. Son 324 migrantes venezolanos que se encuentran en ese campo de concentración nazi dirigido por el señor Bukele, que tendrá en algún momento que rendir cuenta ante la justicia internacional por esa acción. Oficialmente, ninguna autoridad ni de Estados Unidos ni El Salvador ha acusado una comunicación oficial reconociendo a quien secuestraron, señaló el primer mandatario nacional. Indicó que en conversaciones telefónicas con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el alto comisionado por los derechos humanos, Volker Turk, solicitó diligencia para que el gobierno de Nayib Bukele entregue la lista de los nombres de los detenidos. Maduro aseveró que en el pasado se promovió como un arma política la migración y acusó al gobierno estadounidense de imponer sanciones para crear situaciones económicas difíciles
y después estimular la migración, en este caso la migración económica. Colocaron a los coyotes dirigidos por los principales jefes de la derecha extremista venezolana, Juan Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Vecchio, entre otros, asegurando que el FBI y la CIA tienen las pruebas que sustentan sus afirmaciones. Asimismo, enfatizó que muchos de los migrantes que se fueron a Estados Unidos pagaron entre 5 a 7 mil dólares a los coyotes para alcanzar su destino. ¿En qué consistió esta estrategia, esta maniobra? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de manera muy sucinta. Por allá en el año 2011-2012, los que tienen buena memoria deben recordar un documental que circuló. Todavía las redes sociales no tenían el impacto que tienen ahora, no habían surgido como redes como Twitter. Twitter ya existía, pero no otras como TikTok o como Instagram o Telegram no habían alcanzado el nivel de penetración. Sin embargo, logró hacerse viral, como dicen ahora, un reportaje que se llama Caracas, Ciudad de las Despedidas, donde un grupo de actores juveniles, con un guión muy bien elaborado, con un constructo de lenguaje dirigido a esa clase media alta de jóvenes que están viviendo esa etapa de incertidumbre que todos los jóvenes viven en su adolescencia, se le inducía a irse del país. Se le decía que en este país no había esperanza, que aquí se había perdido toda posibilidad de desarrollo personal, profesional, que lo mejor era migrar y que como todos sus amigos habían migrado, entonces ellos también debían hacerlo. Esa fue una forma de inducir la migración, a la vez que a través de la guerra económica y a través de las medidas coercitivas unilaterales estaban ya dañando la economía venezolana. Tumbaron los precios del petróleo con el fracking, los ingresos del país descendieron de 57 mil millones de dólares anuales a solamente entre 400 y 700 millones de dólares, y en medio de esa situación de crisis forzada por esa guerra económica, pues muchos jóvenes tomaron la decisión de irse del país. Entonces, una vez lograda que esa masa juvenil, en muchos casos de alto nivel profesional y otros no tanto, nivel técnico, y otros que sencillamente se fueron aventurados con una mano adelante y otra atrás a buscar su mejor suerte en el exterior. Una vez que lograron esa migración forzosa, entonces vino la satanización de esa migración. Debemos recordar que este miserable de Julio Borges llegó a decir en una entrevista que se consigue en YouTube, la pueden conseguir y la buscan y la encuentran, donde él decía que la migración venezolana era una especie de enfermedad contagiosa que iba a hacerle daño al resto de América Latina. Y ahí ellos estaban empezando a elaborar el constructo argumental para entonces empezar a hablar de la delincuencia que se había ido del país, hacerle daño a otras naciones, porque ya esa era la estrategia que ellos habían elaborado previamente. Primero forzar la migración y luego satanizar la migración venezolana. Debemos recordar que en Ecuador, en Perú y en Chile hubo ataques a los lugares donde los venezolanos pues pernoctaban, donde habían alquilado habitaciones, viviendas. Hubo ataques donde los agredieron, los tiraron sus cosas a la calle. Eso todo estuvo organizado por este grupo de bandidos de la oposición extremista que estaban ya creando el constructo argumental, como decimos lo que trabajamos la materia de la guerra psicológica, para satanizar a la migración. Y entonces luego vino la invención de los trenes, los famosos tren de Aragua, el tren del Llano, que eran bandas pequeñas de un cierto efecto en el local, que fueron desmanteladas en su momento por el Estado venezolano, pero que fueron utilizados sus nombres, además protegiendo la huida de muchos de sus líderes a Colombia, al sur, a los países del sur y a los Estados Unidos, protegidos por esta misma derecha, por los llamados coyotes, para entonces crear el argumento de que hay 10.000 malandros venezolanos en Estados Unidos y que son una amenaza para la seguridad y la integridad del país norteño. Y ese es el argumento que utiliza el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la National Security Agency, la Agencia Central de Seguridad, que es el verdadero cerebro negro de todo esto, para construir el argumento de que Venezuela es una amenaza por esa migración de supuestos malandros que se fueron a Estados Unidos y que ahora por eso entonces se justifica las sanciones. Dense cuenta, señor, inclusive los amigos opositores que me están escuchando, cómo el gobierno de Estados Unidos abandonó ya la tesis de el fraude en las elecciones, el tema de las actas, y eso pasó al olvido. ¿No se han dado cuenta de eso?
¿No se percatan ustedes de que ya abandonaron el argumento de las actas del fraude electoral del 28 de julio? Ya eso pasó al olvido. Ahora es el Tren de Aragua. Ahora el constructo argumental para atacarnos y afectar nuestra seguridad, nuestro crecimiento económico y nuestra economía es el argumento del Tren de Aragua. Esto se me parece mucho a las famosas armas de destrucción masiva que le atribuían a Saddam Hussein por allá en el año 2003, que nunca existieron, pero que fue el argumento para poder destruir la economía iraquí y luego invadir el país del Oriente Medio. Bueno, con estas reflexiones estamos llegando ya al final de este segmento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales y luego ver nuestro podcast a través de nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web. Pronto también estaremos saliendo a través de la red TikTok, así que muy atentos nuestros oyentes cuando les indiquemos que ya estamos generando contenido a través de esa red social. El tercer tema, dándole continuidad pues a esta preocupación que tenemos todos los venezolanos por el ataque del cual estamos siendo objeto, usando como argumento y como pretexto la situación de nuestros migrantes, sobre todo en los Estados Unidos, es el negocio del tren de los coyotes, como hay que llamarlo correctamente, de la oposición, para lucrarse con la migración. Ya toqué parte de ese tema en el segmento anterior, pero me gustaría profundizar más porque el diputado Julio Chávez, a quien pienso invitar para este programa, sucede que él está muy ocupado en la comisión que estudia ese caso en nuestra Asamblea Nacional, y los días jueves pues es día de sesión y siempre resulta un poco complicado invitar a los diputados de este programa en esos días. Sin embargo, pues le prometo a mi distinguida audiencia que en próximas emisiones pues tendremos la oportunidad de tener la experiencia que él tiene sobre este tema, porque lo ha estado tratando durante ya algún tiempo, más de 2 años, desde la comisión que en la Asamblea Nacional se ocupa de las agresiones que han sufrido nuestros migrantes en el exterior. Él señala que esto ha sido un gran negocio y sigue siéndolo. Se han disparado casi en un 75% las acciones de la Bolsa de Valores de los grupos Vanguard, BlackRock, que son los que, como dije en el segmento anterior, administran las cárceles privadas en los Estados Unidos. Son las que tienen la mayoría de los centros privados que han venido aumentando precisamente la población de privados de libertad. Y ahí está Bukele, reconociéndolo también como parte de ese pago. Se inaugura pues una nueva etapa de especie de esclavismo moderno, porque de eso se trata. No solamente es que cobran por tener a esas personas detenidas, sino que además lo utilizan como mano de obra barata para realizar ciertos tipos de actividades que de otra forma habría que asignárselas a obreros calificados y pagándoles, por supuesto, cubriendo las leyes laborales. Entonces mejor tener presos que estén haciendo ese trabajo gratis, y lo cual es una explotación, es una nueva forma de esclavitud, como señala nuestro diputado Julio Chávez. La migración venezolana no fue solo una consecuencia de la crisis económica, sino también una estrategia de la extrema derecha para obtener ganancias millonarias. Las ONG extranjeras y políticos opositores manipularon cifras, gestionaron fondos internacionales y se lucraron mientras los migrantes sufrían en el exilio, indicó Julio Chávez. El gobierno nacional afirmó que el extremista Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Antonio Ledesma, David Desmolanqui, Julio Borges, Carlos Paparoni y Miguel Pizarro son los jefes de la banda delictiva y mafiosa del Tren de los Coyotes, que está dedicado al tráfico de personas como la migración venezolana hacia los Estados Unidos, y por supuesto con la dirección política de María Corina Machado y Edmundo González y demás miembros de este Tren de los Coyotes. Debemos recordar que Edmundo González recientemente dijo que los supuestos delincuentes venezolanos en Estados Unidos, así los calificó,
debían ser enviados a un tercer país y no se había hablado de que los iban a mandar a El Salvador, lo cual indica que él estaba en la jugada de la maniobra de trasladar a nuestros connacionales de esa manera tan humillante y tan, digamos, atentatoria al orden jurídico tanto interno de los Estados Unidos, interno de El Salvador y contra todo el estamento jurídico internacional que rige el trato de prisioneros, que rige el trato de convictos o de personas procesadas por algún delito, así como también atenta contra todas las leyes migratorias. Aquí hay gente que va a tener que pagar y pagar caro lo que le están haciendo a los connacionales venezolanos. Y le digo a aquellos que me están viendo en el exterior, que tienen a bien sintonizar nuestro podcast en cualquier otro país de América Latina y del mundo, hoy somos los venezolanos, mañana van a ser ustedes y se acordarán de mis palabras. Anoten el número de este programa, que es el 690 de la serie que hemos puesto en YouTube, y la fecha, y recordarán y dirán que teníamos razón cuando les estamos indicando que hoy somos nosotros los venezolanos, mañana van a ser ustedes. Esto es un experimento de control internacional de un sistema totalitario globalizante que pretende imponerse en el mundo entero, y tenemos que ver cómo hacemos para combatirlo y derrotarlo. Pero nosotros aprobamos una serie de instrumentos legales, como el caso de la Ley de Extinción de Dominio, que fue aprobada el 27 de abril del año 2023 por nuestra soberana Asamblea Nacional. Y vamos a leer los dos primeros artículos de la misma, donde están los objetivos de la ley. Incrementar la efectividad de la acción del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. El segundo artículo de la ley establece reafirmar la aplicación y reconocimiento del derecho a la propiedad, teniendo presente que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan el derecho de propiedad, por lo que no pueden gozar de protección legal o constitucional. Luego tenemos, les digo esto porque una de las propuestas que nosotros de este programa hemos hecho y seguiremos haciendo es que estos criminales, a estos vendepatrias, a estos que han atentado contra la integridad de nuestro país y que celebran las sanciones, piden las sanciones y señalan, bueno, que es necesario que el pueblo sufra mucho para que de esa manera poder derrocar la revolución bolivariana. Bueno, a ellos hay que aplicarle la ley de extinción de dominio, juzgarlos como delincuentes, juzgarlos como aquellos que atentan contra la integridad de nuestra patria, contra la tranquilidad de nuestro pueblo, y deben ser objeto de la sanción de expropiarle todos los bienes, todas las propiedades, porque eso es lo que a esa gente de la extrema derecha les duele el bolsillo, les duele las propiedades. Bueno, vamos por ello. Es necesario hacerlo, es necesario aplicar la ley. No podemos aplicar leyes para luego no aplicarlas. Luego tenemos el Código Penal, que en su nueva versión fue aprobada el 13 de abril del año 2005, del artículo que va del 128 al 142 sobre el delito de traición a la patria. Cualquiera de esos artículos, cuando voy a leerlo en el próximo negro, porque estamos llegando ya al final de este, voy a leer los artículos del Código Penal que cuando uno los lee se da cuenta que todos son aplicables a esta banda de delincuentes del tren de los coyotes y del oposicionismo necrofílico, que lo único que le ha hecho es daño a este país para tratar de llegar al poder y de apropiarse de nuestras riquezas para entregárselas al imperialismo corporativo transnacional. Estamos llegando ya al final de este segmento. Un documento de la CIA que se hizo público, de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que apareció en el New York Times, revela y expresa que el Tren de Aragua no existe como tal, no es una banda de la manera como la han pintado en los Estados Unidos. Y hay algo más increíble, que no tiene ninguna vinculación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo dice la CIA. ¿Quién solicitó que se aplicara la ley de enemigos extranjeros contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos? Y ella lo dijo, María Corina Machado. Ella se responsabilizó como autora intelectual de este crimen y así tiene que ser vista. Es enemiga del pueblo
venezolanos, de los más humildes. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, y también ver nuestro podcast a través de nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web en las próximas horas. Continuando con el análisis de nuestro constructo legal que tenemos en nuestro país para hacerle frente a estas acciones contrarias a los intereses de la patria por parte de este grupo de personajillos de extrema derecha que han vendido su alma al diablo, al alma del diablo del imperialismo norteamericano, y que bueno, humildemente de esta plataforma pedimos que de una vez por todas se aplique la ley, que el Ministerio Público de una vez impute a toda esta gente, empezando por la señora María Corina Machado y todos aquellos que se encuentren en el país, porque los otros muy valientemente atacan desde el exterior, donde saben que los países que le dan cobijo pues no van a permitir su extradición. A los pobres, digamos, como tomándole la licencia del horario, a los pobres pendejos venezolanos sí se los llevan encadenados a El Salvador. Para estos sinvergüenzas que han atentado contra la integridad del país, pues se pretenden seguir haciéndole daño, y ya es hora que tomemos las acciones correspondientes. Ya basta de esa permisividad o de ese temor de que no debemos tocarlo porque nos van a sancionar. Bueno, ¿y qué más sanciones de las que nos han aplicado? Ya es hora de aplicar la ley de extinción de dominio, y también la ley Libertador Simón Bolívar, que fue aprobada el 28 de noviembre del año pasado, reciente, y que establece entre sus objetivos en el artículo 1, dice así: esta ley tiene por objeto establecer mecanismos orientados a proteger la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos humanos de la población. Repito, derechos humanos de la población, frente a la actuación de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la nación. Más claro no puede ser la ley. En el artículo 2, donde está la finalidad, establece: esta ley tiene por finalidad resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación como derechos irrenunciables de la nación, con base en la doctrina independentista y antiimperialista del libertador Simón Bolívar. Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, incluido el derecho a la paz, de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República. Luego, proteger la economía nacional frente a acciones que afecten su desarrollo armónico y erosionen el nivel de vida de la población. Voy a repetir ese párrafo porque le aplica perfectamente a estos sinvergüenzas que han pedido sanciones contra nuestro país. Repito, proteger la economía nacional frente a acciones que afecten su desarrollo armónico y erosionen el nivel de vida de la población. Otro aspecto importante de la ley: promover el establecimiento de las responsabilidades penales y civiles por las acciones que atenten contra los derechos irrenunciables de la nación y los derechos humanos del pueblo venezolano. La libertad de comercio, la libertad de colocar nuestros productos en el libre mercado es un derecho irrenunciable de la nación venezolana y de nuestro pueblo. Por tanto, esta ley es aplicable a estos sinvergüenzas que han pedido sanciones, que han pedido que se le suprimiera la licencia a la Chevron, que exigieron eso al gobierno de los Estados Unidos. Y proteger los derechos de las víctimas de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas. Voy a leer un poco lo que dice nuestro Código Penal. Voy ahora al Código Penal y ahí leí los artículos 1 y 2 de la ley Simón Bolívar, que fue aprobada en noviembre del año pasado. Su articulado es más extenso, pero leí los fundamentales.
Pero voy a leer un poco ahora lo que es el Código Penal, el libro segundo de las diversas especies del delito, título primero de los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, capítulo primero de la traición a la patria y otros delitos contra esta. Y dice lo siguiente. Artículo 128. Cualquiera que de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria, contra sus instituciones republicanas o las hostilice de cualquier medio por alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. Parágrafo único. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas al cumplimiento de la pena. El artículo 128 es extremadamente claro y perfectamente aplicable de la Sayona para abajo, a todo ese tren de coyote, a todo ese tren de terroristas que atentan contra la integridad del país. Artículo 129. El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 26 años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Continuando con el artículo 130. Cualquiera que en tiempo de guerra de alguna nación extranjera con Venezuela aparezca sublevado en armas contra el gobierno legítimo de la República y no las deponga a la primera intimación de la autoridad pública, será castigado con la pena de presidio de 18 a 25 años. Entonces, señores, ustedes que me están oyendo, afectos o no al proceso, vamos a estar claros. Aquí hay gente que ha cometido delitos contra la patria, delitos contra los derechos de los venezolanos a vivir en paz, delitos contra el derecho que tiene el Estado venezolano de negociar nuestros productos en el libre mercado para obtener recursos que puedan ser utilizados en salud, educación, vivienda. Y estos desgraciados sinvergüenza han pedido a una nación extranjera que cercene ese derecho de Venezuela a obtener recursos. Díganme ustedes, en su sano juicio, si no son aplicables estos artículos que acabo de leer a toda esta caterva de delincuentes del tren de los coyotes y del tren del oposicionismo necrofílico. Yo creo que sí, y exigimos la aplicación de la ley con todo rigor. Bueno, voy a continuar el desarrollo de este tema en el próximo negro, creo que se puso interesante. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios, ahora en su segmento Enfoque Euroasiático, que como siempre señalo a nuestros oyentes, aquellos que son oyentes y televidentes consuetudinarios de este espacio, toco el tema relativo al mundo euroasiático, sobre todo de la Federación Rusa, en este mundo cambiante, donde se define nuevamente el equilibrio de poder entre los factores del mundo, donde se definen los nuevos polos de poder. Y escuchando el tema de Elías Gasmanov y Razía, ya sabemos que estamos en ese segmento. Bueno, vamos a tocar el tema de actualidad. Vamos a leer esta información de nuestros canales aliados que dice así: golpe al dólar y a los mercados, masiva caída en picada tras los aranceles de Trump. La incertidumbre por las consecuencias de las medidas de Donald Trump provocó una fuga de capitales hacia refugios seguros, lo que llevó al fortalecimiento del oro y del yen japonés. Los aranceles recíprocos impuestos este miércoles por el presidente de Estados Unidos han desencadenado el colapso de los mercados. Los futuros de Dow Jones se desplomaron un 2.7% y los de Standard & Poor's 500 un 3.9%, mientras que los futuros vinculados al Nasdaq 100
presentaron una caída del 4.7%, según recogen medios estadounidenses. Las acciones de grandes empresas tecnológicas también se vieron afectadas. Apple presentó la caída más fuerte, cerrando con un saldo negativo del 6% en las últimas operaciones del miércoles. Esto se relaciona con los aranceles del 34% impuestos a China, país del que la compañía obtiene la mayoría de sus ingresos. Por su parte, Nvidia, quien fabrica chips y ensambla sistemas de inteligencia artificial en territorios también afectados por las medidas de Trump, como Taiwán, cayó alrededor de un 4%, mientras que la empresa de vehículos de Elon Musk, Tesla, se desplomó un 4.5%. Otras firmas afectadas son Alphabet, matriz de Google, Amazon, Meta y Microsoft, caída de mercados asiáticos. Asimismo, los principales mercados asiáticos presentaron pérdidas de poco después de su apertura este jueves. El índice de referencia japonés Nikkei 225 cayó al menos un 4%, el Kospi de Corea del Sur se desplomó un 7% y el Hang Seng de Hong Kong se dejó en un 2.4%. Y, por supuesto, se produce un debilitamiento del dólar. La incertidumbre por las consecuencias de las medidas de Trump provocó una fuga de capitales hacia refugios seguros, lo que llevó al fortalecimiento del oro y del yen japonés. Por supuesto, también del renminbi chino. Bueno, estas son las consecuencias de las acciones locas de este sujeto, este energúmeno que desgobierna desde la Casa Blanca. Bueno, esas son las consecuencias de sus medidas. Él tiene un equipo económico que creo que como que está más chiflado que él. En consecuencia, debemos estar preparados para este tipo de situaciones. Pero hay países, sobre todo los gigantes asiáticos, que manejan muy bien esta situación por la larga tradición cultural que tienen en su haber histórico. Y tenemos el caso de China, Japón y Corea del Sur, plantan cara a Trump. El rezago de Estados Unidos es enorme, señalan ellos. China, Japón y Corea del Sur responderán conjuntamente a las tarifas impuestas por Estados Unidos con la conformación de este bloque que hasta hace no mucho tiempo parecía improbable que existiera. ¿Qué podía significar para Trump la unión de estas tres potencias asiáticas? Pekín, Tokio y Seúl acordaron reforzar la cooperación de sus cadenas de suministro, así como entablar un diálogo más directo en el tema de exportaciones tras un encuentro realizado el 30 de marzo entre funcionarios de alto nivel de las tres naciones. Los funcionarios también discutieron ideas sobre cómo mejorar el comercio regional y global a través de un posible acuerdo de libre comercio, según diversos reportes de prensa. El acercamiento entre los tres países no es una coincidencia, y es que los encuentros entre las naciones asiáticas se dieron tan solo un par de días antes de entrar en vigor los aranceles recíprocos que el gobierno de Donald Trump prometió a nivel mundial. El economista mexicano y doctor en filosofía, Josafat Hernández Cervantes, aseveró en entrevista con Sputnik News, que es nuestra corriente aliada, nuestra cadena informativa aliada, que los aranceles prometidos desde Washington están causando reestructuración de la división internacional del trabajo, misma que ha generado una tensión con los tres países asiáticos, China, Japón y Corea del Sur. Así abundó, los reflujos de comercio de los tres países hacia Estados Unidos se verán profundamente golpeados. Por ello, Pekín, Tokio y Seúl apuestan por una integración económica regional que les permita mantener su nivel de exportaciones. Es parte de una tendencia que veremos en los siguientes años, en la que se va a incrementar el comercio regional en varias partes del mundo, en el sentido de que si Estados Unidos comienza a imponer medidas proteccionistas, pone barreras y antepone sus intereses, otros países como China, India y más van a ir haciendo lo mismo en sus regiones, ponderó. Aseguró el experto que Estados Unidos buscaría al imponer aranceles es que sus empresas regresen para lograr una reindustrialización del país, pero no es tarea fácil, pues el rezago de Estados Unidos es enorme. Es terrible porque Japón, Corea del Sur y China llevan una gran ventaja tecnológica en comparación a Estados Unidos. Y aquí coincide esta opinión del experto con nuestra humilde opinión que la aplicación de aranceles por sí sola no hará crecer nuevamente la capacidad industrial y tecnológica de Estados Unidos. Eso requiere muchos años de inversión, una toma de conciencia de los sectores productivos de los Estados Unidos. No es aplicando aranceles como va a hacer que Estados Unidos produzca más carros, más televisores, más neveras, más aviones, más barcos, más trenes, más computadoras. No, no es así. Y parece que este señor no entiende, cuando me refiero al señor me refiero a Trump, no entiende
que no es con una guerra arancelaria, con una guerra económica, como va a rescatar la grandeza de Estados Unidos. Eso que él llama MAGA, Make America Great Again, haga a Estados Unidos grande de nuevo, que en principio está bien, y como él como político, como gobernante, pretenda eso de su nación, es válido, pero no lo puede hacer a costillas de agredir a otras naciones, no lo puede hacer con la intención de afectar la independencia, la soberanía y la autodeterminación de otros pueblos. A eso él no tiene derecho. Tiene derecho a hacer todo lo posible que él pueda por su nación, por su país, pero no de agredir a las demás naciones e impedirle el desarrollo y el comercio en las demás naciones para lograr su objetivo, porque en este caso pierde legitimidad su acción y se convierte en una agresión, en una guerra económica que el mundo tendrá que ver cómo lidia con ella, y nosotros tenemos como potencia tecnológica, potencia, digamos, energética, que somos la primera potencia energética del mundo, la mayor reserva energética del mundo es Venezuela. Quizá muchos venezolanos todavía no tomamos conciencia de la magnitud de lo que estoy diciendo. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y la cuarta reserva de gas del mundo. Por tanto, tenemos un papel que jugar en ese reacomodo geopolítico global. Por tanto, debemos apuntar hacia las alianzas estratégicas, hacia los BRICS, hacia el bloque euroasiático y tratar, como siempre lo digo en mi programa, de tomar las medidas que hagan ineficaces e ineficientes las agresiones coercitivas unilaterales y la guerra económica. En buena medida lo hemos logrado, desde el año 2011, 2012 a la fecha, y 2015 y 2016, cuando nos aplicaron con mayor énfasis las medidas coercitivas, no estábamos preparados para hacerle frente a eso y nos afectaron, pero hoy en día tenemos un mayor nivel de experiencia, hemos logrado de alguna manera derrotar y abrir nuevas vías para bypassear, valga el anglicismo, las medidas coercitivas unilaterales, y por tanto podemos minimizar el efecto que las agresiones pedidas por el oposicionismo necrofílico no nos afecten con tanta intensidad. Estamos en esa lucha, debemos sí luchar contra el dólar criminal, y voy a dejar para el último segmento algunas reflexiones con mis oyentes sobre este tema. Bueno, llegamos al final de este segmento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, ya en el segmento final de nuestro programa, El Socialismo Contraataca, agradeciendo siempre a nuestra distinguida audiencia la atención y la paciencia que han tenido, pues, de escuchar nuestros comentarios, estén de acuerdo o no con ellos, tienen todo el derecho democrático a disentir de nuestras opiniones, pero sin embargo nosotros nos gusta dejar siempre el carácter reflexivo, dejando informaciones que son corroborables y comprobables a través de las diferentes redes sociales y a través de las diferentes cadenas noticiosas. Y por cierto, aquellos que son muy afectos a los norteamericanos, que les gusta tanto ser tan serviles a los intereses de los gringos y creyendo de que instalando un gobierno fantoche, un gobierno servil a los intereses norteamericanos en Venezuela, vamos a obtener beneficios. Bueno, le voy a leer esta noticia. Trump impone aranceles a El Salvador pese a su cercanía con Bukele. El país centroamericano debe pagar un 10% por ingresar sus mercancías en Estados Unidos, lo cual podría impactar de manera considerable en su economía. El anuncio del presidente de Estados Unidos de aplicar aranceles universales también afecta a El Salvador, que deberá pagar un 10% por ingresar su mercancía en el país norteamericano. La medida podría tener un impacto considerable en la economía del país salvadoreño. Bueno, eso le pasa a todos los serviles, igual a Milei. A Argentina también le ha aplicado aranceles, creo que un poco más alto del 10%, y a los países europeos también, que han servido de furgón de cola a los intereses norteamericanos en el conflicto contra Rusia. Bueno, eso ahí se lo dejo para aquellos que piensan que siendo serviles a los intereses norteamericanos, siendo la mebota de los intereses norteamericanos, un país o un gobierno puede tener algún tipo de beneficio en su relación.
Eso es una alianza con el diablo. Lo más parecido a una alianza con el diablo es servir a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si no, que lo diga Zelensky, que es el mejor ejemplo en ese sentido. Bueno, para finalizar el programa de hoy, debemos felicitar al gran polo patriótico Simón Bolívar por la selección de los candidatos a gobernadores, de los 25 candidatos a gobernadores, a las gobernaciones, para las elecciones del próximo 25 de mayo. En el caso de Amazonas, Miguel Rodríguez, Anzoátegui y José Marcano, Apure Wilmer Rodríguez, Aragua Joana Sánchez, Barinas el profesor Adán Chávez, Bolívar Yurisbete García, Carabobo por supuesto Rafael Lacaba, José de John Moreno, del Tamacuro Loa Tamaronis, Falcón Víctor Clark, buen trabajo que ha hecho Víctor allá, Guárico Donald Donaire, La Guaira José Alejandro Terán, por supuesto que sí, Lara Luis Ramón Reyes, uno de los más fieles compañeros del comandante eterno Hugo Chávez, Mérida Arnaldo Sánchez, Miranda Helio Serrano, que ha hecho un buen trabajo como gobernador interino del estado Miranda, Monagas Ernesto Luna, portugués Nueva Esparta Maricel Velázquez, portuguesa Primitivo Cedeño, que ha hecho un buen trabajo ella también, Sucre Joana Carrillo, Táchira, por supuesto, y cuando no, Freddy Bernal, que ha sido el gran pacificador del estado Táchira, Trujillo Gerardo Márquez, fiel también del héroe del 4 de febrero, Yaracuy Leonardo Intorch, y Zulia Luis Caldera y Paraguayana Esequiba, bueno, el almirante Neil Villamizar, a quien esperamos en un futuro entrevistar en este programa como candidato a gobernador de nuestro nuevo estado Esequibo. Bueno, le deseamos suerte a todos ellos y recordándoles el compromiso que tienen con el poder popular. Se trata de gobernar con el pueblo, no a espaldas del pueblo. Se trata de ayudar al empoderamiento, al establecimiento de las comunas, de los consejos comunales, de la transferencia que hay que darle al poder popular para consolidar aguas abajo el proceso constituyente, el proceso de empoderamiento de nuestro pueblo. Y ya para finalizar, debo hacer unas reflexiones con nuestros oyentes, porque se ha desatado una verdadera guerra nuevamente contra nuestra moneda, contra el Bolívar soberano, contra nuestro, ahora se llama Bolívar digital, porque la intención del Estado es que todas las transacciones se hagan en nuestro Bolívar, con la mayoría de ellas en forma digital, de ahí el nombre. Pero ha habido un ataque pues muy severo, anormal, evidentemente que artificial, contra nuestro signo monetario, y bueno, la palabra es exhortar a nuestro pueblo que se ciñan a la tasa de, como dijo el presidente, que no es un dólar oficial, es un dólar de mercado, lo fija el Banco Central junto con las casas de cambio de demás entidades bancarias del país. Es decir, no es un dólar con un valor arbitrario, es un dólar que está definido por las dinámicas del mercado. Eso que le gusta hablar de la mano invisible del mercado, bueno, el dólar BCB es un dólar que lo fija el libre juego de la oferta y la demanda entre las instituciones bancarias, las casas de cambio y el Banco Central de Venezuela. Por tanto, es el dólar que refleja más el valor real de la moneda con relación a nuestro signo nacional, con relación al Bolívar. Por tanto, sugerimos pues a nuestros oyentes combatir el dólar criminal, el dólar paralelo y eso que llaman ahora dólar promedio, porque ahora han inventado, como dijo un humorista en las redes sociales, el dólar como me da la gana. Es otra tasa de cambio, la tasa como me da la gana. No, eso no puede ser. Eso no puede ser, no podemos permitir que la economía nacional se caotice. Entonces, denunciar aquellos establecimientos comerciales que no se ciñan a la tasa oficial y que además, o la tasa de mercado, como lo señala el presidente Nicolás Maduro, o que también utilizan artilugios o engañifas para indicar que tienen ofertas que luego no resultan ciertas, y entonces un precio si pagas en divisa y otro precio si pagas en efectivo en bolívares. Eso también debe ser denunciado. Debemos ser honestos. La honestidad entre los venezolanos es lo que va a garantizar la estabilidad de nuestra economía y la posibilidad de que salgamos adelante en todo esto. Entonces debemos combatir a aquellos que tienen la conspiración contra nuestro signo monetario, aquellos que políticamente conspiran contra la estabilidad de nuestro signo monetario, valiéndose del artilugio de que ahora va a haber menos dólares porque están atacando la venta de petróleo. Eso es falso. El gobierno nacional tiene todas las divisas necesarias para cubrir las necesidades de la demanda del mercado, así que eso es falso.
hay los dólares suficientes para satisfacer la demanda. Lo que hay es una conspiración criminal, y ya sabemos por parte de quién, del tren de la Sayona, para atacar nuestro signo monetario y de esa manera tratar de afectar el crecimiento económico del país. Entonces, instamos al pueblo de Venezuela a que tome conciencia en la defensa de nuestro signo monetario, ciñéndose al dólar del Banco Central de Venezuela y denunciando a todos aquellos comerciantes, a todos aquellos establecimientos que de alguna u otra forma atenten contra esa estabilidad. Bueno, con esas recomendaciones finales estamos llegando a término de nuestro programa. Esperamos que haya sido del agrado de todos nuestros oyentes, nuestros comentarios. En la producción del mismo, su servidor, Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. En la musicalización de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari, nuestro amigo Salsoso, Alberto Valero, en la coordinación de la misma, y también su servidor Pedro Román, que de una u otra forma pues también hace la selección de los temas que se colocan en este programa. Agradecemos la colaboración técnica de nuestro gran amigo Wilfredo Gómez, y bueno, como siempre, nuestros lemas, que nos despedimos cada semana recordándoles que pueden sintonizar el podcast de este programa Urbi et Orbi cualquier día de la semana y a cualquier hora a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web. Les deseamos una muy feliz semana hasta el próximo jueves y los dejamos con nuestros lemas. Viva Palestina libre, Constitución y calle, unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela nacerá siempre por nuestro nuevo Estado Esequibo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.